es el destino y la evolución del ser humano en el universo? Si la historia no tiene rumbo ni sentido, la vida carece de propósito y significado. Podemos, por nosotros mismos, dar sentido a nuestro destino guiándolo con nuestras decisiones, sin considerar un posible plan de la naturaleza o la providencia divina. El destino y la evolución del ser humano en el universo me parecen estar indisolublemente ligados. Por lo tanto, no comparto la idea de Raymond Aron, quien en Dimensiones de la conciencia histórica afirma: no es necesario que una providencia situada por encima del tumulto guíe la historia. Por el contrario, nuestro destino evolutivo sí tiene un sentido, precisamente porque una providencia, encarnada por los dioses demiúrgicos de la creación universal, se mantiene por encima del caos y guía la historia no solo de la humanidad, sino también de todos los demás reinos. No hay historia sin un ser humano que actúe persiguiendo objetivos conscientes. ¿Por qué los hombres sentirían esa necesidad imperiosa de comprometerse si algo dentro de ellos no trascendiera su naturaleza material? Si quiero que mi vida tenga sentido, debo aceptar que la historia en la que se inscribe también lo tiene. No somos nosotros, nuestro mero yo animal, quienes damos sentido a la historia. La historia de la humanidad no es un vagar sin sentido, y no es el hombre quien le da significado, sino los dioses demiúrgicos quienes guían el rumbo de esta aventura. El aparente desorden de la historia es solo una ilusión. Si el destino del hombre parece absurdo, es la ignorancia de la mente la que lo percibe así. La diversidad de los acontecimientos particulares, por el contrario, da la impresión de que existe un orden, que escapa a la conciencia mental ignorante y que gobierna toda la historia de la creación. De hecho, se puede descubrir la existencia de una ley general que rige a la humanidad. La historia debe tener un sentido, de lo contrario nos veríamos obligados a admitir que nuestra existencia individual es absurda. Llamo poder divino a ese ser supremo que a través de sus dioses demiúrgicos orienta la historia no solo de la humanidad, sino de todas las humanidades del orden universal, porque es evidente que, desde la perspectiva del entendimiento oculto, nuestra humanidad no está sola en medio de este firmamento milagroso. Lo divino se mueve en el vasto campo de este firmamento y modifica cada hilo de las múltiples evoluciones existenciales, de manera individual y de muchas formas distintas. Digo esto parafraseando un verso del Shvetasatara Upanishad que afirma: único, preside sobre todas las matrices y todas las naturalezas. Él mismo es la matriz de todo. Él es quien madura la naturaleza del ser y otorga a todos aquellos que deben madurar los resultados de su desarrollo. Asigna a sus obras todas sus cualidades. Así, todo el destino de la humanidad es esencialmente una evolución espiritual, una evolución de la conciencia en la materia física densa, hasta que la forma revele el espíritu que habita en su interior. Al principio, este significado está oculto por la involución del espíritu, de la mónada, que es la realidad divina personalizada del Padre Absoluto en una densa inconsciencia material. Más exactamente, la mónada ha involucionado la sombra de sí misma en la materia densa e ignorante. La hizo evolucionar sucesivamente en los reinos mineral, vegetal y finalmente animal, antes de adquirir, por el poder de los dioses demiurgos, los Elohim de la cábala judía, el estado humano de evolución. Por eso, sumergidas en la materialidad mortal, las mónadas humanas, sombras de las mónadas divinas, no pueden ser transformadas en espíritus perfeccionados por un acto misterioso de magia creativa de los demiurgos. Si los Elohim hubieran deseado crear seres perfectos, no habrían sumergido a las mónadas humanas en la materia cambiante, haciéndolas evolucionar por etapas a través de los reinos mineral, vegetal y animal. Habrían creado a los hombres como seres directa y originalmente perfectos, pero no fue así. Cuando las criaturas demiúrgicas, bajo la dirección del Hijo Creador Crístico, desean producir seres perfectos, lo hacen mediante una creación directa y original, pero nunca intentan convertir en un solo paso a las criaturas materiales de origen animal en seres de perfección. Las creencias católicas en la resurrección de la carne, que imaginan que la muerte tiene el poder mágico de transformar lo mortal en inmortal, son creencias heréticas basadas en supersticiones erróneas y fábulas agradables. La muerte o desencarnación del ego no tiene el poder de transformar instantáneamente el pensamiento humano y material en un espíritu inmortal y perfeccionado. Las almas deben espiritualizarse a lo largo de las reencarnaciones para despertar cada vez más y alcanzar algún día el estado del despertar resurreccional.
De hecho, la carrera de resurrección comienza donde termina el destino de los seres mortales reencarnados. En la vida encarnada, en los 3 mundos inferiores de materia densa, las mónadas humanas habitan en formas de materia que parecen totalmente inconscientes. Esta inconsciencia, puramente psíquica, era absoluta en la época atlante. Con el surgimiento de las razas arias, esta inconsciencia de las mónadas evolucionó gradualmente bajo la apariencia de una materia mental viva, un proceso que actualmente está en plena expansión y lejos de completarse. Solo durante la próxima y 6ª gran época racial, la de la 6ª raza, que será única, se verá al hombre mental evolucionar globalmente hacia la superconsciencia causal, lo que corresponderá al surgimiento de una superhumanidad espiritual. No todos los seres humanos lograrán alcanzar este estatus. Solo aquellos que actualmente dedican sus vidas al camino del aspirante y del discipulado activo encarnarán en esta raza infinitamente más evolucionada. En el estado actual de evolución, el hombre mental está limitado por sus defectos raciales y aún debe evolucionar por sí mismo para volverse plenamente consciente en el plano causal espiritual. En general, se puede decir que el juego evolutivo terrestre de la naturaleza, que va desde lo físico denso hasta lo causal espiritual, se desarrolla según un doble proceso. Uno es un proceso externo visible de evolución física, cuyo mecanismo es el nacimiento, el desarrollo de la conciencia en la forma triple, y la muerte. El otro es un proceso interno invisible de evolución del alma, cuyo mecanismo es el renacimiento o la desencarnación del ego en grados ascendentes, post-mortem, de forma y conciencia. En sí, el primer proceso no es más que una evolución cósmica ordinaria, que se prolonga en la herencia de formas raciales perecederas, mientras que el segundo proceso constituye una extraordinaria evolución cósmica que se prolonga en la elaboración causal progresiva del cuerpo de resurrección. Los renacimientos sucesivos en este mundo y en el más allá son una condición indispensable para la inmortalidad de la mónada humana, para su evolución en la existencia terrenal. Estos procesos de reencarnación y renacimiento pueden ser cuestionados por la mente humana, ya que ésta aún se encuentra en un estado de ignorancia material y todavía no ha despertado a la vida espiritual del alma causal. Se puede dudar que el hombre, a través del proceso de evolución, pueda transformarse en un ser superior en la escala ascendente. El hombre mental subjetivo sobrehumano no puede aparecer mientras el hombre psíquico desconozca los hechos de su espíritu racial, manteniéndolo en la ignorancia de la verdad supramental, al cubrir la mónada humana con el velo de la ignorancia psíquica. Para evolucionar de la conciencia mental de la personalidad a la conciencia causal del alma inmortal, no basta simplemente con aceptar la idea de la reencarnación, admitir la existencia de los 7 grados de conciencia o aceptar la idea de la eternidad de la creación. Hay que entender que al actuar así, lo divino tiene una sola intención: gozar del deleite de existir en cada forma de su manifestación. El juego de la involución y el de la evolución existen para el gozo de la creación y la manifestación. El destino del hombre en el proceso de la reencarnación no tiene otro propósito que el de brindar alegría al Creador Supremo. La alegría es el verdadero destino del hombre en el universo. La muerte misma, que es la cara ignorada de la vida, es un factor de alegría y no de tristeza. Es un cambio que hace progresar al ser inmortal hacia una alegría cada vez más trascendental. En su ascenso hacia el estado eterno, el alma experimentará una serie de cambios que ocurrirán dentro de sus propias estructuras inmortales. Durante la vida terrenal de la mónada humana, del ego humano, la mónada divina la habita casi como un cuerpo extraño, como una invasión del hombre por el espíritu emanado del Padre Universal. Cuando la mónada humana o el alma se estabilice por un momento para unirse definitivamente con su mónada divina creadora, el espíritu monádico del Padre Universal
se convertirá en parte integral de nuestra personalidad resucitada. De esta manera, la mónada humana pasará del estado material al estado espiritual de vida. Pablo fue informado de este otro destino eterno que aguarda a las almas resucitadas cuando escribió en sus epístolas a los hebreos. Él esperaba la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Las maravillosas esferas del plano causal son una parte del alma, mucho mejor que la esfera terrenal, donde los iguales viven como en tierra extraña. El iniciado Pablo habló de su ascensión al tercer cielo, el plano causal, los otros cielos por los que el alma pasará durante su ascenso resurreccional. El plano cósmico intuitivo o búdico, cuarto cielo, el plano cósmico divino o átmico, quinto cielo, el plano cósmico nirvánico o anapadaka, sexto cielo, el plano cósmico monádico virgen o adí, séptimo cielo. El primer cielo está constituido por el plano astral superior y el segundo cielo por el plano mental objetivo. La cosmogonía de Urantia denomina vida mortal a la existencia en las 7 moradas o las 7 casas del Padre Celestial o de la mónada divina. El destino del ser humano es progresar en fase resurreccional y en unión con su mónada divina desde el tercer plano celestial hasta el séptimo plano celestial, el más elevado del plano cósmico físico. La evolución espiritual es el destino de una mónada humana que, bajo el impulso interior de la mónada divina y con la ayuda de ciertos compañeros celestiales, buscará elevarse hasta el séptimo cielo. El mundo físico no es más que el trampolín a través del cual se producirá el despliegue espiritual del alma hacia el séptimo cielo o plano Adi de nuestro mundo. La mente es solo un punto intermedio de la conciencia, un estado de transición, el segundo cielo, de la mónada humana hacia el plano supramental que es el tercer cielo. El alma del hombre es el peregrino que viaja del primer cielo al séptimo cielo, desde el primer mundo de morada, el plano astral, hasta el séptimo mundo de morada, el plano de Dios, o plano Adi. El Hovetashvatara Upanishad tenía conocimiento de esta revelación cuando declaró: el alma del hombre, esta viajera, vaga en el ciclo de Brahman, inmenso, suma de vida, suma de estados, creyéndose diferente del guía del viaje, aceptada por él, alcanza su meta de inmortalidad. Este es, pues, el mensaje o la revelación del Evangelio, el acceso a este reino de los cielos. Cristo y todos los maestros de sabiduría nos brindan la certeza de que este mundo, este universo, no es una masa ciega e inexorable de existencia fenoménica, luchando lo mejor que puede en su órbita a lo largo de la eternidad. El séptimo cielo, el reino superior de Dios, es esa emergencia luminosa que adoraron nuestros antepasados arios. El destino del hombre es este ascenso hacia la vida divina absoluta de nuestro plano cósmico físico. Este es el viaje humano, el sacrificio aceptable, la ascensión que salva a la humanidad de las entrañas de la materia pesada. Esto por sí solo justifica el sentido de la historia humana. Esta subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz es la verdadera misión del hombre en el mundo y la justificación de su existencia terrenal. Es en el mundo de Dios donde el alma resucitada encontrará su verdadera felicidad. Los desórdenes de la historia cesarán para el hombre cuando descubra el secreto de un orden más perfecto que el físico, cuando comprenda que nadie está encadenado, nadie está liberado, nadie busca la liberación. Porque Dios es el bien absoluto y Satanás no es más que la negación de este bien absoluto, es decir, el bien relativo de la materia inconsciente. Dios es un ser tanto positivo como negativo. El Dios negativo es Satanás Maya, pero Dios sigue siendo una libertad perfecta. El nombre mismo de Dios es el que los sabios cristianos dan a la trascendencia de la vida, que abarca la totalidad cósmica y universal. La muerte y el proceso de reencarnación son convenciones que Dios se ha impuesto a sí mismo. Dios se ha limitado en la multiplicación de iguales o mónadas humanas. Esta limitación es el artificio de un juego cósmico, en el que el hombre Dios parte de los niveles más bajos de existencia para alcanzar la meta de una existencia divina. Por lo tanto,
realizar a Dios en la vida a través de los 7 niveles de conciencia es el destino sagrado del ser humano. El ser humano tiene así una importancia considerable en la historia, ya que hace posible la transfiguración del mundo mediante un perfecto autodescubrimiento. Dios se ha dado un destino al convertirse en ser humano, al tomar forma material. Se ha expresado manifestando su imagen en la sustancia material, con el único fin de disfrutar de su propia manifestación bajo los aspectos de una conciencia relativa y fenoménica. El hombre solo puede conocer al Dios que habita en él si entiende que el bien y el mal son las oposiciones a través de las cuales Dios resplandece, sin dejarse dominar por ellas. Dios brilla de manera intensa, positiva y espiritual a través del bien del ser, de su espíritu o de su esencia. También resplandece de forma oscura y negativa a través del mal del ser en su materia o sustancia. Pero como su naturaleza primordial es la trascendencia, Dios domina las oposiciones bien-mal, luz-sombra, Dios-Satanás, como un no ser absoluto, indiferenciado, indivisible e inalterable. En su ascenso hacia la conciencia supramental, el hombre descubrirá que la mente objetiva del ser mortal solo corresponde a una lógica incompleta del intelecto. Hay que desconfiar de estas distinciones categóricas o dejarlas completamente de lado si el hombre no quiere exponerse al error. Solo una mente espiritualizada por la iluminación puede percibir el universo físico como un sueño sin realidad, mientras que la mente material percibe la realidad de la esencia de Dios como una idea ilusoria y funciona según los testimonios distorsionados y degradados de la esencia. El pensamiento material solo es capaz de adquirir la ignorancia de las cosas inexistentes e irreales. Este conocimiento de la ignorancia misma se convierte en una especie de oscuridad y una fuente de imperfección. Sin embargo, el bien y el mal son necesarios el uno para el otro en la ascensión del alma humana. En verdad, siempre existen el uno para el otro, como Satanás para Dios, el hombre para el universo, la materia para el espíritu, la mujer Eva para el hombre Adán. Dios, a través del proceso mismo de involución, se ha convertido en naturaleza. La naturaleza, a través del proceso de la evolución, busca convertirse en Dios gradualmente. El destino de Satanás es volver a ser el Dios que siempre ha sido. Es en la ignorancia que el hombre cruza las puertas de la muerte. Después de haber cruzado muchas veces la muerte, finalmente descubrirá que su destino sublime e inevitable es aprender que Él es Dios. Entonces, habrá cambiado alquímicamente el plomo de lo mortal en este oro de la existencia divina.